Queridos amigos, hoy los invito a detenernos frente a una de esas historias que sacuden la conciencia colectiva, porque no se trata solo de la enfermedad de una figura pública, sino de la fragilidad misma de la vida. Diana Bolocco, nacida en Santiago el 30 de julio de 1977, periodista y presentadora de televisión, referente indiscutida en la pantalla chilena, sorprendió a todo el país con una confesión que heló la sangre de sus seguidores. Ha sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino. La noticia no tardó en circular con fuerza, y aunque los médicos insistieron en que fue detectado a tiempo, con altas probabilidades de cura, el golpe emocional fue devastador. Diana, acostumbrada a mantener el control frente a las cámaras, se encontró de pronto en la posición más vulnerable de todas. La de paciente. La de mujer enfrentando un enemigo silencioso que atenta no solo contra su salud, sino contra la seguridad emocional de toda su familia. El impacto se multiplicó cuando su hermana mayor, la ex Miss Universo, y también animadora Cecilia Bolocco, rompió en lágrimas al enterarse. Nadie imaginaba que la mujer que siempre había sido un pilar de fuerza y energía arrolladora, debía ahora armarse de valor para enfrentar lo inimaginable. El país entero contempló esa escena con una mezcla de incredulidad y compasión. Las Bolocco, sinónimo de éxito y glamour, se mostraban humanas, heridas, vulnerables. En este punto cabe preguntarse, ¿qué significa para una figura pública, cuya vida ha transcurrido frente a la mirada crítica de la audiencia, atravesar una batalla tan íntima y dolorosa? La televisión suele vendernos la ilusión de la perfección, pero la enfermedad quiebra todo artificio. Diana Bolocco, con su sinceridad descarnada, rompió ese pacto tácito de silencio que tantas celebridades mantienen, y se animó a compartir su verdad. En ese gesto, acaso involuntario, radica su grandeza. Analizar el recorrido de Diana permite comprender la magnitud de este momento, desde sus inicios en el periodismo hasta convertirse en una de las presentadoras más queridas de Chile. Su trayectoria estuvo marcada por el esfuerzo, el carisma y la capacidad de conectar con el público. No fue fácil abrirse camino en un medio exigente y competitivo, donde la sombra de su hermana mayor podía haberla eclipsado. Sin embargo, Diana construyó su propia identidad, con profesionalismo y autenticidad. Precisamente esa autenticidad explica por qué el anuncio de su enfermedad caló tan hondo en la audiencia. No fue la típica declaración pulida por asesores de imagen, sino una confesión dolorosa, humana, cargada de miedo pero también de esperanza. En un país donde el cáncer de cuello uterino sigue siendo una amenaza para muchas mujeres, el testimonio de Diana trasciende lo personal. Se convierte en un llamado de atención, en un recordatorio urgente sobre la importancia de la prevención y la detección temprana. Pero más allá del discurso médico, lo que conmueve es la dimensión emocional. Cómo enfrentar los días de incertidumbre, las noches de insomnio, la angustia de pensar en el futuro de sus hijos. Diana, madre dedicada, ha declarado en más de una ocasión que su familia es su mayor prioridad. Y ahora, ese amor se transforma en motor para resistir el dolor físico y psicológico que implica cualquier tratamiento oncológico. Su caso pone sobre la mesa otra reflexión: el costo de la exposición mediática en los momentos más frágiles. Cada gesto, cada palabra, cada silencio suyo es escrutado por la prensa y la opinión pública. Y sin embargo, en medio de esa vorágine, Diana opta por mostrarse sin máscaras. Ese es un acto de valentía poco común en un medio donde la imagen suele pesar más que la verdad. El país asiste, entonces, a un drama que mezcla la luz de los reflectores con la sombra de la enfermedad. Y lo hace con una tensión narrativa que parece extraída de un guión, pero que en realidad
refleja la vida misma en su crudeza. Los seguidores que la han visto sonreír durante años desde los estudios de televisión, ahora rezan y esperan verla triunfar en un escenario mucho más importante, el de la vida. No olvidemos que el cáncer, aunque detectado temprano, no deja de ser una palabra que asusta, que paraliza, que reconfigura las prioridades. Para Diana, esta experiencia es también una prueba de resiliencia. Su capacidad de comunicar, de mantener un vínculo genuino con la gente, podría convertirse en su mayor fortaleza. No está sola, la acompaña una multitud que la admira y que hoy la sostiene con mensajes de aliento. En medio de la tormenta se revela también la dimensión simbólica de esta batalla. Diana Bolocco no solo lucha por su salud, sino que encarna la lucha de miles de mujeres que, como ella, enfrentan diagnósticos similares en silencio. Su visibilidad rompe tabúes, obliga a la sociedad a mirar de frente una realidad incómoda, y en ese gesto nuevamente demuestra su grandeza. Amigos, la historia de Diana no está escrita aún. Lo que hoy tenemos es un capítulo cargado de dolor, incertidumbre y valentía. Un capítulo que nos recuerda que detrás de cada rostro famoso, late un corazón vulnerable, capaz de quebrarse, pero también capaz de recomponerse y de brillar con más fuerza. Mientras los médicos trazan el camino del tratamiento y su familia se aferra a la esperanza, nosotros, como espectadores de su trayectoria y de su vida, solo podemos enviarle fuerza, porque en el fondo, todos sabemos que esta batalla no se libra únicamente en los hospitales, sino en el espíritu de quien decide no rendirse. Diana Bolocco, con su coraje silencioso, nos está dando una lección de humanidad. Y quizás, cuando todo esto quede atrás, cuando la salud vuelva a ser plena y la sonrisa regrese a ocupar el lugar de la angustia, recordaremos este episodio como la prueba definitiva de que la verdadera grandeza no se mide por los índices de audiencia, sino por la capacidad de enfrentar la adversidad con dignidad. En el mundo del espectáculo chileno, pocas figuras han logrado combinar carisma, profesionalismo y cercanía con el público como lo ha hecho Diana Bolocco. Durante años, la menor del clan Bolocco ha sabido construir una carrera sólida, marcada por la disciplina y por un estilo de conducción que equilibra simpatía y rigor. Pero detrás de la sonrisa impecable y de la imagen de mujer fuerte, hay un episodio que marcó un antes y un después en su vida. El instante en que un médico pronunció 3 palabras que a cualquiera le hielan la sangre. Usted tiene cáncer. Ese momento, según cuentan allegados y según ha relatado la propia Diana, fue un terremoto emocional. El diagnóstico de cáncer de cuello uterino llegó sin previo aviso, como un ladrón que irrumpe en la cotidianidad. Diana, acostumbrada a controlar cada detalle en su carrera y en su vida, de pronto se vio enfrentada a una realidad incontrolable. El miedo inicial fue visceral. Miedo a la enfermedad, a la incertidumbre y sobre todo a la posibilidad de dejar a sus hijos sin madre. No era simplemente una batalla personal. Era el inicio de una guerra silenciosa que cuestionaba su propia identidad y su lugar en el mundo. En este escenario de vulnerabilidad, la figura de su hermana mayor, Cecilia Bolocco, se volvió fundamental. Conocida también por su propia lucha contra el cáncer y por su condición de ex Miss Universo y comunicadora, Cecilia se convirtió en un pilar para Diana. La relación entre ambas, que siempre había sido estrecha, se transformó en un lazo aún más profundo. Se dice que Cecilia fue la primera en reaccionar con calma, en sostenerla cuando las fuerzas parecían quebrarse, y en recordarle que la enfermedad no define a la persona. Su apoyo no fue solo emocional, también práctico, aconsejando tratamientos, buscando especialistas y sobre todo, transmitiendo una certeza que Diana necesitaba escuchar. No estás sola.
El relato íntimo de esta relación entre hermanas desvela algo más que un simple acompañamiento familiar. Expone cómo, en medio del brillo mediático, las celebridades también enfrentan fragilidades humanas, y cómo los vínculos de sangre pueden convertirse en la tabla de salvación. La historia de Diana y Cecilia es, en ese sentido, un testimonio sobre el poder del amor fraternal en los momentos de mayor oscuridad. Pero esta experiencia personal tuvo también un giro social. Diana decidió no guardar silencio. Entendió que su posición de figura pública le otorgaba una tribuna única para alertar sobre un enemigo silencioso, el cáncer de cuello uterino. Con una franqueza poco habitual en el mundo televisivo, habló de los exámenes preventivos, de la necesidad de controles médicos regulares y de la importancia de la vacunación contra el virus del papiloma humano. Su voz, acostumbrada a guiar programas de entretenimiento, se transformó en un llamado de urgencia dirigido especialmente a las mujeres chilenas, muchas de las cuales carecen de información o acceso a servicios de salud. La reacción del público fue inmediata. Miles de mensajes llegaron a sus redes sociales, muchos de ellos de mujeres que confesaban no haberse realizado jamás un chequeo ginecológico. Diana, sin proponérselo al inicio, despertó una conversación nacional sobre un tema que, por tabú o por desinformación, suele ser relegado al silencio. Su experiencia personal se convirtió en un espejo para muchas y en una advertencia contundente. La detección temprana puede salvar vidas. Sin embargo, el costo emocional de exponerse no fue menor. Hablar públicamente de su enfermedad significaba también aceptar la vulnerabilidad frente a un país entero. En un medio donde la imagen es capital, reconocer la fragilidad corporal y el miedo a la muerte es, en sí mismo, un acto de valentía. Diana asumió ese riesgo porque entendió que su testimonio podía cambiar conductas, inspirar a otras y quizás evitar tragedias. Ese gesto la consolidó no solo como presentadora, sino como referente social. Hoy, cuando se repasan los capítulos más intensos de la vida de Diana Boloco, este episodio resalta como un punto de inflexión. No se trata únicamente de una batalla contra la enfermedad, sino de un relato con múltiples capas. La vulnerabilidad de la celebridad, la fortaleza de la familia y la responsabilidad pública de transformar el dolor en un mensaje colectivo. La historia de Diana, con todo su dramatismo, revela una verdad incómoda. Nadie está blindado contra la fragilidad de la salud, ni siquiera quienes parecen intocables en la pantalla. Su manera de enfrentar el diagnóstico, de apoyarse en su hermana y de levantar la voz más allá de su círculo íntimo, construye un relato que va mucho más allá del escándalo o del sensacionalismo. Es, en esencia, la narración de una mujer que, enfrentada a su propio límite, eligió compartir la experiencia para que otros no tengan que llegar al mismo punto de miedo y desesperación. Así, el instante en que Diana escuchó aquellas 3 palabras fatídicas no quedó solo en la memoria personal, se transformó en un símbolo de lucha, de amor fraternal y de conciencia social, una historia que combina lo íntimo y lo público, lo doloroso y lo inspirador, y que recuerda al espectador que, detrás de las luces de la televisión, late siempre la misma vulnerabilidad humana que nos une a todos. Quienes la vieron en pantalla jamás sospecharon lo que ocurría tras las cámaras. Diana se presentó siempre impecable, con esa serenidad que transmite seguridad al espectador. Pero en su vida privada, la enfermedad se convirtió en un visitante incómodo, obligándola a replantearse sus prioridades. Los rumores comenzaron a circular en los pasillos de la televisión. Ausencias repentinas, cambios en la energía habitual. Una discreción poco común en alguien tan abierta con su audiencia. La estrategia de silencio no fue improvisada.
Diana sabía que en el mundo mediático cualquier señal de fragilidad podía convertirse en un festín para la prensa sensacionalista. Eligió entonces callar, soportar y mostrar únicamente lo que quería mostrar. Una mujer firme, segura, incansable. Esa decisión, sin embargo, tuvo un costo alto, porque significaba aislarse de parte de su entorno profesional y cargar sola con miedos que podrían haber quebrado a cualquiera. Klinoboprosia, la familia ante el temblor. Si en la pantalla la presentadora parecía intacta, en casa la historia era distinta. La noticia de su estado de salud cayó como un golpe para los suyos. El núcleo familiar, acostumbrado a vivir a la sombra del reconocimiento público, se vio forzado a enfrentar un nuevo tipo de exposición. La emocional. Lágrimas, discusiones, miedos y la permanente tensión de lo que vendría marcaron esas jornadas silenciosas. Lo que sorprende es la forma en que la familia Bolocco transformó la adversidad en un ejercicio de unidad. Marido, hijos, hermanos. Todos se convirtieron en una red de apoyo invisible pero vital. La televisión no mostró esos momentos, pero fueron ellos quienes sostuvieron a Diana cuando la carga parecía insoportable. La biografía de una figura pública suele escribirse en titulares, pero las páginas más intensas, las que marcan el carácter, se redactan lejos de los reflectores. Oninos imposie, el debate sobre la vulnerabilidad pública. El caso de Diana abre además un debate incómodo en el periodismo de espectáculo. ¿Por qué los rostros más queridos sienten la obligación de ocultar sus debilidades? ¿Qué tanto es responsabilidad del medio, de la industria o de la propia persona? En sociedades donde la televisión aún es un espacio de proyección masiva, mostrar vulnerabilidad puede ser interpretado como perder autoridad, credibilidad o atractivo. La conductora entendió perfectamente ese riesgo. El dilema era cruel. Decir la verdad y exponerse a una ola de especulación, o callar y asumir en silencio la carga del sufrimiento. Optó por lo segundo. Y esa elección nos habla más que de frialdad, de una fortaleza que merece ser reconocida, aunque también cuestionada en términos humanos. ¿Qué virus un futuro en suspenso? Hoy la gran incógnita es si Diana Bolocco podrá retomar con plenitud su rol en la pantalla chica. Los seguidores la esperan con ansiedad, conscientes de que cada regreso será leído no solo como un acto profesional, sino como una victoria personal contra la enfermedad. Pero en el aire flota también la inquietud. ¿Podrá resistir nuevamente la presión de un medio que rara vez perdona la debilidad? Lo cierto es que, más allá de los programas y las audiencias, Diana enfrenta ahora un desafío distinto: reconstruir su vida desde un equilibrio que le permita ser fiel a sí misma. La televisión, con su exigencia implacable, seguirá esperando, pero quizás lo verdaderamente revolucionario sería verla regresar con una narrativa distinta, una que integre la fragilidad como parte de su humanidad y no como una mancha en su imagen. Tíosi, epílogo, la mujer detrás del mito. En la historia de Diana Bolocco hay luces y sombras, victorias y batallas silenciosas. Es fácil admirar a la profesional que nunca fallaba frente a cámara, pero es más difícil y más justo reconocer a la mujer que se sostuvo en pie mientras el miedo intentaba derribarla. En un país donde los ídolos de la televisión suelen ser vistos como figuras casi intocables, la experiencia de Diana nos recuerda que detrás de la pantalla hay seres humanos que sienten, sufren y resisten. La pregunta sobre su futuro televisivo seguirá abierta. Pero su legado ya no depende únicamente de eso. Está escrito, en cambio, en la manera en que logró transformar el dolor en una lección silenciosa de coraje.
Quizás algún día ella misma decida contar con detalle esa travesía íntima. Hasta entonces, lo que queda es un retrato fragmentado, la presentadora brillante que todos vieron y la mujer vulnerable que pocos conocieron. Ambas son la misma persona, y juntas conforman una de las historias más conmovedoras y reveladoras de la televisión chilena contemporánea. Queridos amigos, después de escuchar y analizar la historia de Diana Bolocco, es imposible no detenerse a reflexionar sobre lo esencial que es la empatía en momentos como este. Muchas veces vemos a los rostros de la televisión como figuras inalcanzables, casi intocables, pero la verdad es que detrás de cada pantalla hay un ser humano que siente, sufre y lucha como cualquiera de nosotros. Hoy, Diana no es solo la presentadora brillante que nos ha acompañado durante años, sino una mujer que enfrenta una prueba de vida que podría tocar a cualquier familia. Por eso, este no es solo su combate. Es también un llamado para que todos recordemos la importancia de acompañar, de apoyar, de enviar un gesto de cariño, aunque sea desde la distancia. En tiempos donde la indiferencia parece ganar terreno, gestos simples como un mensaje de aliento, una oración o un pensamiento positivo pueden convertirse en una verdadera fuente de energía para quien atraviesa un momento difícil. La enfermedad no distingue fama ni éxito. Golpea sin avisar y nos recuerda nuestra fragilidad. Pero también nos enseña la fuerza de la unión, de la solidaridad y del amor compartido. Diana, al abrir su corazón y confesar su diagnóstico, nos ha regalado una lección de valentía y transparencia, y nosotros, como público, tenemos la oportunidad de responder con gratitud, con respeto y, sobre todo, con humanidad. Que esta historia nos inspire a mirar a nuestro alrededor, a estar más atentos a quienes necesitan una palabra de apoyo, porque si algo nos demuestra la situación de Diana Bolocco es que nadie debería enfrentar solo una batalla tan dura. Unamos nuestras voces, nuestras esperanzas y nuestra energía positiva para acompañarla en este camino. Hoy, más que nunca, el mejor homenaje que podemos darle a Diana es sostenerla con nuestro cariño y recordar que la verdadera grandeza está en el amor y la empatía que somos capaces de compartir.